La policía apuntó con sus armas a Ronda Rousey, humillándola allí mismo, en la carretera. Pensaron que podían intimidarla, pero en cuestión de segundos, todo se volvió en su contra. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La carretera se extendía sin fin bajo el sol moribundo, una cinta de asfalto que reflejaba destellos dorados y púrpuras en la distancia. Ronda Rousey conducía sola, con las ventanillas medio abiertas, dejando que el aire fresco de Alabama corriera por su cabello y aligerara la tensión acumulada en los músculos. Había pasado horas detrás del volante, horas que parecían una sola línea continua, donde los pensamientos se volvían más ruidosos que el motor y el paisaje parecía deslizarse sin cambiar. Le gustaban esos trayectos largos y silenciosos, las carreteras que atravesaban pueblos olvidados y bosques inmóviles. Eran su refugio. En el movimiento encontraba la paz que el mundo del ruido y las cámaras le había negado hacía ya mucho tiempo. El día había comenzado temprano, en un pequeño refugio para mujeres 2 pueblos atrás. Había pasado la tarde allí, enseñando defensa personal a un grupo de mujeres que al principio apenas se atrevían a mirarla a los ojos. No eran luchadoras por naturaleza, no en el sentido físico, pero cada una de ellas había mostrado algo más importante que la técnica: valor. Ronda les había hablado sobre el control, sobre cómo la verdadera fuerza no consiste en dominar al otro, sino en dominarse a una misma cuando todo parece derrumbarse. Era una frase que repetía desde hacía años, una que había aprendido de su madre en un tatami viejo y frío. Pero esa noche, al recordarla, sintió que las palabras pesaban más que nunca. El paisaje cambiaba apenas: colinas suaves, campos abiertos, un puñado de graneros abandonados que el tiempo había dejado a medio caer. El aire olía a tierra húmeda, a gasolina y a pino. Su bolsa de deporte descansaba en el asiento del copiloto, llena de guantes, vendas y una toalla doblada con precisión militar. Debajo guardaba una foto enmarcada de su madre, joven en medio de una práctica de judo, sonriendo justo antes de lanzar a su oponente. Era una sonrisa franca, decidida, el tipo de gesto que había visto miles de veces y que todavía la acompañaba como una brújula moral. Cada vez que la ira amenazaba con dominarla, Ronda recordaba esa sonrisa y el tono sereno con el que su madre solía decirle que la disciplina no era someter al mundo, sino mantenerse entera cuando el mundo intentaba quebrarte. El cielo empezaba a teñirse de un azul más profundo, cuando la radio, medio perdida en la estática, anunció la posibilidad de tormentas para la madrugada. La voz del locutor se mezclaba con el zumbido del motor y el ritmo del viento. Ronda apenas escuchaba. Pensaba en las mujeres que había dejado atrás, en la fragilidad de cada historia, en la injusticia silenciosa que las obligaba a aprender a defenderse. Había visto demasiadas veces cómo el poder se disfrazaba de autoridad y cómo la justicia podía ser solo una palabra vacía. Sabía que mantenerse serena era más difícil que lanzar un golpe. Los letreros en la carretera pasaban como sombras fugaces. County Line Road, Oakville, a 20 millas. Era una zona donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de madera despintadas, tractores oxidados a la orilla de los campos, y en la distancia, una iglesia solitaria, con su campanario asomando entre los árboles como un testigo silencioso. Ronda conocía esos lugares. Había atravesado cientos de ellos a lo largo de su vida. Sabía que bajo la apariencia tranquila se escondía una tensión invisible, algo que solo se revelaba cuando alguien osaba desafiar el orden establecido. El teléfono vibró en el portavasos. Un mensaje de su asistente confirmando su participación en un evento benéfico en Birmingham al día siguiente. Ronda suspiró. No era cansancio físico, sino esa fatiga que viene del peso constante de las expectativas. La fama había sido un arma de doble filo. Había abierto puertas, sí, pero también había construido una jaula invisible. En la carretera, sin cámaras, sin luces, podía volver a sentirse simplemente humana. El crepúsculo se deslizaba lentamente hacia la noche cuando un resplandor azul y rojo apareció en el espejo retrovisor. Parpadeó una vez, luego otra, acompañado del sonido cortante de una sirena que rompió la calma. Ronda frunció el ceño y miró el velocímetro.
54. El límite era 55. No había pasado ninguna señal de alto. No había hecho nada que justificara aquello. Pero no dudó. Encendió la luz direccional y redujo la velocidad, apartándose hacia el arcén cubierto de grava. El sonido de las piedras bajo los neumáticos llenó el silencio, que siguió al apagarse la radio. Bajó la ventanilla hasta la mitad y mantuvo ambas manos visibles sobre el volante. Había enseñado ese gesto tantas veces en sus clases. Siempre mostrar las manos, siempre mantener la calma, no discutir. Sabía que no bastaba con tener la razón. En ciertos lugares la razón no tenía valor. El coche patrulla se detuvo detrás del suyo, con las luces aún girando, tiñendo la oscuridad de reflejos violentos. Dos puertas se abrieron casi al mismo tiempo. En el espejo lateral, Ronda vio las siluetas de dos hombres, uno corpulento, de andar pesado, con el cinturón lleno de herramientas, el otro más joven, delgado, que parecía seguir los pasos del primero, con inseguridad. Desde ese primer instante supo quién mandaba. El mayor se acercó con una linterna encendida, y la luz cortó la oscuridad dentro del coche como un cuchillo. Su voz fue seca, carente de cortesía. «Buenas noches», dijo, aunque sonó más como una advertencia. En su placa se leía el nombre Harper. «Buenas noches, oficial», respondió ella sin alterarse. «¿Ocurre algo?» «Licencia y registro», ordenó él sin responder a la pregunta. Ella los entregó con un movimiento pausado. El hombre los observó con un interés que no tenía nada que ver con el deber. «Ronda Rousey», dijo lentamente, saboreando el nombre. «¿Esa no es la de las peleas?» «Lo era», respondió ella. «Lo era», repitió él con una sonrisa torcida. «Supongo que el dinero de la tele no dura para siempre, ¿eh?» Ronda no contestó. Había aprendido que el silencio podía ser más fuerte que cualquier respuesta. Su mirada permaneció fija, serena, sin rastro de provocación. Pero su cuerpo estaba atento, como un resorte contenido. Reconocía el tipo. Hombres que necesitaban aplastar para sentirse grandes. Harper se inclinó más hacia la ventanilla. El olor a tabaco y café viejo se mezclaba con el del aire nocturno. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó. «No, señor», contestó ella. «Bueno, eso nos hace dos», rió él. «Pero algo en este coche no me gustó. Bonito vehículo para alguien que pasa por aquí». Quise echar un vistazo. El segundo oficial, cuyo nombre Ronda alcanzó a leer en su placa, Klein, se movía incómodo a unos pasos de distancia. «Sargento, quizá deberíamos», empezó a decir. «Revisa la matrícula, novato», interrumpió Harper con una mirada que lo hizo callar al instante. El joven obedeció, caminando de regreso al coche patrulla. Harper seguía junto a la ventanilla, jugando con la linterna. «¿A dónde vas, señorita Rousey?» «A casa». «¿Y dónde está eso? ¿En Hollywood? ¿Las Vegas?», preguntó con un tono burlón. «Santa Mónica», respondió ella. Él silbó despacio. «Largo camino. Debe de ser solitario». Ella no dijo nada. «Supongo que la fama no evita que una se sienta sola en la carretera, ¿verdad?», añadió, con un dejo insinuante. «¿Puedo retirarme, oficial?», preguntó Ronda con voz tranquila. «Todavía no. Bájate del vehículo», ordenó, sonriendo con suficiencia. Ella lo miró un instante. «¿Hay alguna razón para eso?» «Sí», respondió él dando un golpecito en su funda. «Porque yo lo digo». El haz de luz la recorrió de arriba a abajo. El aire cambió, pesado, cargado de algo turbio. Ronda pensó en las mujeres que había entrenado esa tarde. «Nunca respondan con miedo», les había dicho, «porque eso es lo que el abusador busca». «Está bien», dijo, desabrochándose el cinturón. Abrió la puerta y salió al aire fresco. El ruido de la grava bajo sus botas fue el único sonido. Harper se acercó hasta quedar a pocos centímetros. Su olor a sudor y colonia rancia la envolvió. «Extiende los brazos», ordenó. «Registro rápido». «¿Tiene causa probable?», preguntó ella sin moverse. «Te gustan las palabras complicadas, ¿eh?», respondió, mientras pasaba sus manos por su cintura con lentitud innecesaria. «Podemos hacerlo fácil o difícil. Tú decides». Los músculos de Ronda se tensaron, no en defensa, sino en control. Era el reflejo de alguien que medía cada respiración. No respondió. Desde el coche, la voz de Klein sonó débil.
Sargento, la matrícula está limpia. Ella no tiene antecedentes. Haz tu trabajo, novato, gruñó Harper sin apartar las manos. El silencio que siguió fue espeso. Rhonda sentía la brisa del bosque y el calor de la humillación subiendo por dentro. Aún así, no reaccionó. Había pasado toda su vida aprendiendo a resistir. ¿Alguna vez has estado del lado equivocado de la ley, preciosa?, preguntó él. Le sugiero que se detenga, dijo ella con voz baja. Él sonrió, disfrutando del poder momentáneo. ¿O qué? ¿Me vas a romper el brazo? Ella no respondió. Miró más allá, hacia la línea oscura de los árboles. Era una noche demasiado tranquila para tanta violencia contenida. Harper dio un paso atrás y le arrojó la licencia sobre el capó. ¿Hueles eso?, preguntó. ¿Qué cosa? Marihuana. No hay ningún olor, replicó ella. Eso me da causa probable, dijo con una sonrisa. Klein se quedó inmóvil. Rhonda comprendió que el joven sabía lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo intervenir. Su mirada lo alcanzó un instante, buscando humanidad, pero él bajó los ojos. «Aléjate del vehículo», ordenó Harper con la mano en su arma. Rhonda no se movió. «Está cometiendo un error, oficial». «No será el primero», replicó él. «Ni el último». El aire se volvió denso, como antes de una tormenta. En la distancia se escuchaba el rumor lejano de un camión. Los grillos interrumpidos por el zumbido de la tensión. El reflejo de las luces azules y rojas danzaba sobre la chapa de su coche, y Rhonda supo que el punto de retorno había quedado atrás. Harper se acercó más, y el brillo del arma apareció en su costado. «Ponte de rodillas», ordenó. «¿Por qué motivo?», preguntó ella. «Por sospecha de posesión», dijo con una sonrisa torcida. «Hueles a marihuana». «No hay ningún olor», repitió ella. Él ladeó la cabeza. «Entonces, no te importará que revise». La linterna cayó al suelo, y en ese instante el mundo se contrajo. Klein dio un paso, intentando hablar, pero Harper lo calló con un grito. Rhonda vio el dedo del oficial rozar el gatillo, la mirada de furia sin control. Y en ese instante no hubo tiempo ni palabras. Solo el sonido del viento, el latido en sus sienes y la certeza de que estaba sola frente a la injusticia. Harper alzó el arma hasta que el cañón quedó a pocos centímetros de su rostro. «Última oportunidad», dijo. «Di una palabra más y te arrepentirás». Rhonda lo miró, la voz casi un susurro. «Usted ya lo hará». Por un segundo, el hombre pareció desconcertado. Luego el odio volvió a endurecerle el rostro. La escena quedó suspendida, atrapada entre la amenaza y el acto, entre el abuso y la respuesta. Y allí, en medio del asfalto húmedo y del olor a pino, Rhonda comprendió que el silencio no siempre es sumisión. A veces es el momento exacto antes de que la justicia despierte. El horizonte se oscureció del todo. Los colores del crepúsculo desaparecieron, tragados por la noche. La carretera quedó vacía, esperando. Y en ese silencio, el destino se preparaba para romper su quietud. El silencio posterior a la amenaza era tan denso que parecía absorber el aire. Las luces del coche patrulla seguían girando, proyectando sombras que se alargaban y se acortaban sobre el asfalto mojado. Rhonda permanecía arrodillada, las manos aún visibles, el corazón latiendo con un ritmo controlado que no mostraba nada del miedo que cualquier persona normal habría sentido con un arma apuntándole a la cabeza. La voz de su madre resonó en su memoria. La calma es el verdadero poder, y esa calma, fría y exacta, era lo único que la mantenía viva en ese instante. Harper apretaba el arma con una mezcla de ira y placer. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por una impaciencia intoxicante. Había perdido el control de la situación, y lo sabía, pero aún quería hacer creer que lo tenía. Detrás de él, el joven oficial Klein se debatía entre la obediencia y la conciencia. Sus labios se movían, pero las palabras no salían. El reflejo de las luces rojas y azules iluminaba su rostro pálido, revelando el conflicto que lo consumía. «Sargento, por favor», empezó a decir, pero Harper lo interrumpió con un grito. «¡Silencio, novato!», rugió sin apartar el arma de la cabeza de Rhonda. «Esto es mi escena». Rhonda no parpadeó. El viento soplaba desde los árboles, trayendo el olor de la tierra húmeda y la resina de pino. En esa brisa, encontró la concentración que había aprendido en el ring. No pensaba en el peligro,
ni en la humillación, ni siquiera en la injusticia. Pensaba en los ángulos, en la distancia, en el movimiento exacto que necesitaría si llegaba el momento. «Usted no sabe lo que está haciendo», dijo con voz baja, tan serena que contrastaba con la tensión del ambiente. «Y cuando lo entienda, será demasiado tarde». El sargento frunció el ceño, confuso ante la ausencia de miedo en su víctima. Dio un paso más, el cañón del arma casi rozando la piel de su frente. «Te crees muy valiente, ¿verdad? Famosa, intocable. Aquí, en mi condado, tú no eres nadie». «Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo de mí?», preguntó Rhonda. La pregunta le cayó como un golpe. Harper apretó los dientes. Klein intentó interceder otra vez, con la voz temblorosa. «Sargento, no hay delito, no hay causa probable. Esto no está bien». «¡Cállate!», gritó Harper girando la cabeza. Fue un error. Bastó ese segundo. Rhonda se movió. No hubo grito, ni advertencia. Fue un movimiento tan rápido que el aire pareció romperse. Su brazo izquierdo desvió el arma, mientras el derecho atrapaba la muñeca del agresor. Un giro seco de cadera, un cambio de peso, y el cuerpo del hombre se desplomó contra el suelo con un chasquido sordo. El arma cayó a la grava, rebotando 2 veces antes de quedarse inmóvil. Harper gritó, un grito corto y áspero que se perdió entre los grillos. Rhonda mantuvo la llave de brazo con una precisión quirúrgica. No usaba fuerza bruta, sino control absoluto. Podía sentir los tendones ceder bajo su agarre, la respiración agitada del sargento contra la tierra. «No se mueva», dijo, y su voz fue una orden más poderosa que cualquier grito. Klein se quedó paralizado. Tenía la mano medio alzada hacia su propia funda, pero no se atrevía a sacar el arma. Había visto demasiadas cosas en un solo minuto. «Baje la mano», le dijo Rhonda sin mirar. «No lo haga o se arrepentirá». El joven obedeció, bajando lentamente los brazos. Harper trató de girar, pero un leve ajuste en el ángulo de presión lo inmovilizó por completo. «¡Me rompiste el brazo!», escupió, su voz mezclada con rabia y dolor. «Usted lo rompió solo», respondió ella. «Yo solo lo detuve». El hombre intentó insultarla, pero ella aumentó un poco la presión y lo obligó a callar. El sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo de la carretera. Klein dio un paso atrás, todavía sin saber qué hacer. «Llama a refuerzos», ordenó Rhonda. El joven dudó. ¿Cómo los llamo?» «Con la verdad», dijo ella. «Diles lo que pasó». Temblando, Klein tomó el radio y habló. «Despacho, aquí la unidad 74. Solicitamos apoyo inmediato en la ruta 27. Marcador 149. Oficial herido. Posible mala conducta». Repito, posible mala conducta. Hubo silencio al otro lado. Luego una voz femenina respondió. «Recibido, 74. Unidades en camino». El viento volvió a soplar, levantando polvo y hojas. Rhonda respiró profundamente, sintiendo cómo el peso del momento se asentaba sobre sus hombros. No había buscado esta pelea, pero tampoco la había evitado. En su mente, cada movimiento, cada palabra, se grababa con una claridad milimétrica. Sabía que lo que viniera después dependería de esos detalles. Minutos después, el rugido de los motores rompió el silencio. 2 patrullas más llegaron al lugar. Las luces azules y rojas llenaron la carretera. Los agentes bajaron con armas en mano, desconcertados ante la escena. Un oficial en el suelo, una mujer sin esposas, un joven temblando junto al coche patrulla. «¡Manos arriba!», gritó uno de ellos. Rhonda levantó las manos despacio, sin soltar la calma. «El arma está ahí», dijo señalando con la barbilla. «Yo no la toqué después de desarmarlo». Klein intervino antes de que alguien actuara precipitadamente. «Ella no hizo nada», exclamó. «Fue defensa propia. Todo está grabado». La cámara del coche lo registró todo. Los oficiales se miraron entre sí, indecisos. Uno de ellos se acercó a Harper, que gemía en el suelo, sujetándose el brazo. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó. «Me atacó», jadeó el sargento. «Esa perra me atacó». Rhonda no respondió. Sabía que cualquier palabra podría volverse en su contra. Uno de los agentes veteranos se acercó a ella con cautela.
Señora, vamos a necesitar que venga con nosotros. Lo entiendo, respondió. ¿Está bajo arresto? Preguntó ella sin cambiar el tono. No todavía, respondió el agente. Pero necesitamos declaraciones. Rhonda asintió. Mientras la escoltaban hacia una de las patrullas, miró a Klein. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada el joven entendió que no había vuelta atrás. Sabía que, al contar la verdad, se ponía en contra de sus propios compañeros. El trayecto hasta la estación fue silencioso. Las luces de las farolas pasaban como destellos intermitentes a través del cristal. En el asiento trasero, Rhonda repasaba cada segundo en su mente. La voz del sargento, la presión del arma, la mirada de miedo en los ojos de Klein. No había actuado por ira, lo sabía. Había actuado por instinto y necesidad. Cuando llegaron al edificio, el aire dentro olía a humedad y café viejo. Las paredes estaban cubiertas con tableros de corcho llenos de avisos, retratos, reportes. La llevaron a una sala pequeña, fría, con una mesa de metal y 2 sillas. El zumbido del fluorescente en el techo era el único sonido. Pasaron varios minutos antes de que alguien entrara. Era Klein, con la cara pálida y el uniforme arrugado. «Quieren que des tu declaración», dijo en voz baja. «Pero te advierto, el jefe ya está intentando mover las cosas». «¿El jefe?» «El jefe Hanlon. Está hablando con el fiscal del condado. Quiere culparte». Rhonda lo miró directamente. «¿Y tú qué vas a hacer?» Klein dudó. «Decir la verdad», susurró finalmente. «Pero no sé cuánto durará eso». «Dura mientras no te calles», respondió ella. La puerta se abrió otra vez. 2 hombres de traje entraron. Se presentaron como agentes de asuntos internos, Pierce y Foster. El primero colocó una grabadora sobre la mesa, presionó un botón y habló con tono profesional. «Para el registro, por favor, diga su nombre completo». «Rhonda Jean Rousey», respondió ella. Pierce asintió. «Entiende que no está bajo arresto, pero que esta declaración puede ser utilizada en una investigación federal». «Lo entiendo. Explíquenos lo ocurrido desde el momento de la detención». Rhonda relató los hechos con precisión. No omitió nada. El tono del sargento, las insinuaciones, la falta de causa, el momento en que el arma se alzó. Su voz se mantuvo constante. Cuando terminó, Foster tomó la palabra. «¿Usted admite haber usado fuerza contra un oficial?» «Admito haberme defendido», respondió. «No lo golpeé, lo inmovilicé. Si no lo hubiera hecho, ahora estaría muerta». Los hombres intercambiaron una mirada. Klein habló entonces, con voz insegura. «Yo vi todo. Él la amenazó con el arma. Yo traté de intervenir, pero él me gritó». «Está grabado». Pierce levantó la cabeza. «¿Está diciendo que la cámara de su unidad registró el incidente completo?» «Sí, señor, antes de que el sargento me ordenara apagarla». El silencio que siguió fue breve, pero cargado de significado. Foster se levantó. «Debemos asegurar esa grabación de inmediato». Cuando se marcharon, Klein se dejó caer en la silla frente a ella. «Van a intentar borrarla. Ya lo han hecho antes». «Entonces muévete antes de que lo hagan», dijo Rhonda. «No dejes que desaparezca». Él la miró con miedo. «No sabes cómo funciona esto. Aquí todos se cubren entre ellos». «Entonces que empiece a funcionar diferente», dijo ella con firmeza. «Hoy». Pierce volvió con una carpeta en la mano. «Señora Rousey, gracias por su cooperación. La evidencia parece sustancial. Le recomendamos permanecer en el condado mientras revisamos los registros». Rhonda asintió. «No tengo nada que esconder». Cuando se marcharon, Klein se acercó a la puerta, pero se detuvo. «Tienes que entender, esto no va a ser fácil. Lo que hiciste, aunque fue lo correcto, los va a enfurecer a todos». Rhonda lo observó con serenidad. «He enfrentado hombres más grandes y más peligrosos. No me asusta su ira. Me asusta su impunidad». El joven bajó la mirada. «Voy a hacer lo posible». «Haz más que eso», le dijo. «Haz lo necesario». Esa noche Rhonda no durmió. En la pequeña habitación del hotel donde la alojaron temporalmente, la televisión mostraba noticias de madrugada y anuncios vacíos. En la pantalla, un titular menor hablaba de «Incidente con una exluchadora profesional en Oakville». Nada más. Ni contexto ni justicia. Solo otra historia manipulada para llenar minutos. Cerró la televisión.
La oscuridad del cuarto le resultó extrañamente familiar. Había estado en combates donde la adrenalina lo era todo, donde el golpe y la respuesta eran cuestión de segundos. Pero esto era diferente. Era un tipo de lucha donde los enemigos usaban uniformes, sellos y leyes torcidas. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad dormida. A lo lejos, el primer destello del amanecer pintaba una línea tenue en el horizonte. La noche había terminado, pero la batalla apenas comenzaba. En el cuartel, a esa misma hora, el jefe Hanlon revisaba los informes con expresión fría. «Asegúrense de que ese video no salga de aquí», dijo a sus subordinados. «No necesitamos otro escándalo». En la habitación contigua, Klein descargaba la grabación en una unidad externa, sus manos temblando. Sabía que, al hacerlo, cruzaba una línea, pero también sabía que algunas líneas debían cruzarse. El día nacía sobre Oakfield, con un silencio tenso que parecía contener algo a punto de estallar. Rhonda, mirando el amanecer, sintió el peso de la verdad en el aire. Lo que había empezado como una parada rutinaria en una carretera olvidada, estaba a punto de convertirse en una guerra por la justicia. Y ella no pensaba rendirse. El amanecer en Oakfield llegó con una calma engañosa, de esas que parecen preceder a las tormentas más largas. La luz del sol atravesaba las nubes en haces pálidos que apenas tocaban los tejados mojados, y el aire, aunque fresco, tenía un peso invisible. En el motel donde Rhonda había pasado la noche, el silencio era tan espeso que podía oír el zumbido del refrigerador y el goteo constante del grifo del baño. No había dormido, o si lo había hecho, había sido un sueño inquieto, lleno de fragmentos del momento en que el arma de Harper se alzó frente a su rostro. No por miedo, sino por el eco del abuso, por la rabia silenciosa de haberlo visto disfrutar del poder, convencido de que nadie lo detendría. Sobre la mesa junto a la cama, su teléfono vibró. No respondió de inmediato. Miró la pantalla. Un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado era firme, profesional, sin rodeos. «Señora Rousey, soy la agente especial Monroe del Departamento de Justicia. Su caso ha sido transferido a nuestra jurisdicción. Necesitamos reunirnos». Rhonda respiró hondo. «¿Cuándo?» «Hoy mismo, en la oficina federal de Montgomery. Klein ya está declarando». La mención del joven oficial le provocó una mezcla de respeto y preocupación. Había tenido el coraje de decir la verdad, pero sabía que ese acto lo había puesto en peligro. En menos de 2 horas, estaba conduciendo de nuevo por la autopista, con el mismo cielo gris reflejándose sobre el capó. La radio repetía las noticias locales. Un oficial herido, un altercado sin explicación, una investigación en curso. Ninguna mención de abuso, de amenazas o de cámaras apagadas. El relato oficial ya estaba siendo manipulado, y ella lo sabía. En los márgenes de la carretera, los árboles parecían observadores silenciosos de una historia que se repetía demasiadas veces. Cuando llegó a Montgomery, el edificio federal se alzaba sobrio, de cristal y acero, con el emblema del Departamento de Justicia en la entrada. La agente Monroe la esperaba en el vestíbulo. Era alta, de cabello oscuro recogido y mirada que no desperdiciaba tiempo en las apariencias. Vestía un traje negro, impecable, y su forma de hablar era directa, sin ornamentos. «Gracias por venir. Acompáñeme, por favor». La condujo por un pasillo largo hasta una sala de conferencias. En el centro había una pantalla encendida y varios expedientes abiertos sobre la mesa. Monroe señaló una silla. «Siéntese. Vamos a mostrarle algo». En la pantalla apareció la imagen granulada de la cámara del coche patrulla. El ángulo mostraba el arcén de la carretera, el brillo intermitente de las luces policiales. Se veía a Harper acercándose al vehículo de Rhonda. La conversación, el registro, el contacto forzado. Luego, la imagen del arma, la tensión y finalmente, el movimiento rápido, limpio, el desarme. Todo estaba ahí, sin cortes, sin posibilidad de duda. Rhonda no apartó la mirada. Cuando el video terminó, la habitación permaneció en silencio. Monroe cruzó los brazos. Eso fue lo que vio Klein antes de que el sargento lo obligara a apagar la cámara. El chico descargó una copia antes de que la eliminaran del sistema.
Sin él, esto nunca habría salido a la luz. Entonces tenemos la prueba, dijo Rhonda. Sí, pero eso no significa que sea suficiente, respondió Monroe. En Oakfield, los hilos se extienden más profundo. Harper no actuaba solo. Su jefe, el comisario Hanlon, ha encubierto varias denuncias contra él en los últimos 5 años. Todas desaparecieron del registro oficial. Tenemos nombres de víctimas que nunca fueron escuchadas. Rhonda sintió una punzada de indignación, fría y precisa. ¿Y qué van a hacer? Vamos a intervenir, dijo la agente. Pero debemos hacerlo bien. Si filtramos esto sin protección, ellos pueden manipular la narrativa y convertirlo en otra historia más de una mujer agresiva contra la ley. Rhonda asintió lentamente. No dejarán de intentarlo. Por eso necesitamos su colaboración. Usted no solo es la víctima, es una figura pública. Si da testimonio, su caso puede abrir las puertas a una investigación federal más grande. Rhonda pensó en las mujeres que había conocido en el refugio, en las que no tenían cámaras que las protegieran, ni voces que las escucharan. Lo haré, dijo, pero con una condición, que esto no se quede en un solo hombre. Monroe la miró con un destello de aprobación. Créame, no lo haremos. Mientras hablaban en Oakfield, las cosas se movían rápido. En la comisaría, Hanlon recorría el pasillo con un teléfono pegado al oído. Su voz, cargada de furia contenida, resonaba contra las paredes. No me importa lo que diga Asuntos Internos, decía. Ese video no sale del edificio. Si alguien lo filtra, me encargo personalmente. ¿Está claro? Colgó y miró a los oficiales presentes. Algunos evitaban su mirada. Sabían que algo estaba mal, pero también sabían lo que les costaría decirlo. Esa tarde, el rumor comenzó a extenderse. La noticia del video llegó a los periodistas locales, y las primeras llamadas a la estación inundaron las líneas. Nadie sabía aún los detalles, pero el aire olía a escándalo. De regreso en Montgomery, Monroe y Rhonda se reunieron con el fiscal federal del distrito. Era un hombre de cabello canoso, rostro sereno y voz grave. El material es contundente, dijo. Pero si queremos procesar esto, debemos actuar rápido. Harper tiene abogados poderosos y Hanlon tiene amigos en el estado. Entonces publiquemos el video, propuso Rhonda. No podemos hacerlo oficialmente, respondió Monroe. Pero podemos permitir que se filtre bajo supervisión. El fiscal asintió. Si sale al público antes de que ellos lo destruyan, el caso será imposible de tapar. Al día siguiente, la grabación apareció en las redes. No en un canal de noticias, sino en un portal independiente. El titular era directo. Video muestra a ex campeona Ronda Rousey siendo amenazada por oficial armado en Oakfield. En cuestión de horas, el clip se volvió viral. En los noticieros, en los foros, en las calles, todos hablaban de lo mismo. El país entero vio la escena. El tono del sargento, la pistola, la violencia y luego la calma con que ella se defendió. La reacción fue inmediata. Miles de mensajes de apoyo inundaron las redes. Se organizaban protestas frente a la comisaría. Pero también llegaron las sombras. Declaraciones anónimas que intentaban ensuciar su nombre. Comentaristas repitiendo la palabra exceso de fuerza. Presentadores que cuestionaban su carácter. La maquinaria del descrédito se había puesto en marcha. Rhonda observaba todo desde una habitación del edificio federal, sin pronunciar palabra. Monroe entró con un expediente nuevo bajo el brazo. Ya comenzaron las represalias, dijo. Esta mañana, alguien intentó entrar en la sala de evidencias del departamento. Si no hubiéramos movido las pruebas anoche, las habrían destruido. ¿Quién fue? Un antiguo compañero de Harper. Está bajo custodia. El rostro de Rhonda permaneció impasible, pero su voz sonó más grave. Van a seguir intentándolo. Por eso vamos a trasladarla a un lugar seguro, dijo Monroe. No puede quedarse aquí. El trayecto hacia el refugio federal fue largo. Atravesaron zonas rurales donde los campos se extendían hasta el horizonte. El cielo cubierto de nubes bajas parecía pesar sobre la tierra. Rhonda miraba por la ventana sin hablar, recordando la primera noche en aquella carretera. Todo había empezado con un abuso, un gesto de poder que se creyó impune. Pero lo que antes había sido miedo ahora se había convertido en determinación. El refugio estaba en las afueras de la ciudad, una cabaña rodeada de pinos y silencio. Monroe le entregó una carpeta con documentos y fotos.
Esto es lo que tenemos hasta ahora, explicó. 17 denuncias archivadas contra Harper, 4 contra Hanlon por encubrimiento, firmas, testimonios, informes falsificados. Algunos de los nombres son mujeres que ya no viven aquí. Una de ellas desapareció después de presentar la queja. Rhonda pasó las páginas con cuidado. Las fotos mostraban rostros cansados, miradas vacías. Cada una contaba una historia que el sistema había decidido ignorar. Esto no es solo un caso, dijo al fin. Es una enfermedad. Y vamos a curarla, respondió Monroe. Pero necesitamos su testimonio para unirlo todo. Usted fue la primera que logró resistirse y que lo hizo frente a una cámara. Esa noche, Rhonda se sentó en el porche, envuelta en una manta. La oscuridad era densa, pero el canto de los grillos tenía algo de consuelo. El aire olía a lluvia. Pensó en Klein, en el coraje que le había costado enfrentarse a su propio departamento. Pensó en Monroe, que luchaba desde dentro contra un sistema corroído. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido antes de aquella carretera y en la que era ahora. Cerró los ojos un instante. La paz era un espejismo, pero era suficiente. Al día siguiente las noticias tomaron un nuevo rumbo. Las cámaras frente a la comisaría de Oakfield mostraban imágenes de caos. Oficiales suspendidos, ciudadanos exigiendo justicia, reporteros citando fuentes anónimas que confirmaban años de abuso institucional. El jefe Hanlon apareció frente a los micrófonos, con el rostro tenso y las manos sudorosas. El departamento no tolera la mala conducta, dijo. Investigaremos este incidente a fondo. Pero nadie le creyó. En Washington, el Departamento de Justicia emitió un comunicado oficial. Se ha iniciado una investigación federal sobre posibles violaciones de derechos civiles en Oakfield, Alabama. Era el principio del fin. Monroe llegó a la cabaña esa tarde con una expresión de cansancio mezclado con satisfacción. Lo logramos, dijo, dejando una carpeta sobre la mesa. Las órdenes de arresto están en proceso. Hanlon y 2 oficiales más serán detenidos mañana. Harper está en un hospital bajo custodia. No saldrá de ahí sin escolta federal. Rhonda la miró sin sonreír, pero con los ojos llenos de algo parecido a alivio. ¿Y Klein? Está a salvo, declaró oficialmente ante el fiscal. Su testimonio es sólido. Fuera, el viento comenzaba a levantar hojas secas, preludio de una tormenta que se acercaba desde el sur. Rhonda se levantó y miró por la ventana. Parece que va a llover. Monroe siguió su mirada. Sí, pero esta vez, que llueva todo lo que quiera. Después de esto, el cielo puede limpiarse un poco. La lluvia comenzó esa misma noche, golpeando el techo con fuerza, como si el mundo intentara purgarse de su propia culpa. En el interior de la cabaña, Rhonda escribió unas líneas en un cuaderno que había encontrado en la mesa. No era un diario, ni una confesión. Solo una frase sencilla, que resumía todo lo vivido. La calma no es ausencia de miedo, es la decisión de enfrentarlo. Apagó la luz, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio. Afuera, el bosque respiraba, y en algún lugar más allá de los árboles, la justicia, por fin, empezaba a moverse. La tormenta llegó antes del amanecer. Los truenos resonaban como advertencias lejanas, y la lluvia caía en ráfagas gruesas que golpeaban el tejado de la cabaña, con la furia de un tambor constante. Rhonda se encontraba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. No había dormido mucho. En el aire flotaba una mezcla de tensión y expectativa, como si la naturaleza misma supiera que algo estaba a punto de romperse. El reloj marcaba las 5:30, cuando escuchó el motor de un coche acercarse por el camino de tierra. Se levantó, caminó hasta la ventana y a través de la cortina empapada, vio las luces del vehículo. Era Monroe. La agente salió del coche con el impermeable empapado, el rostro iluminado por la intensidad de quien lleva demasiado tiempo esperando un momento como ese. Entró sin ceremonia, dejando tras de sí un rastro de agua en el suelo. «Tenemos movimiento», dijo, cerrando la puerta de un golpe. El Departamento de Justicia autorizó las órdenes de arresto. Vamos por Hanlon y por los oficiales cómplices. Harper será trasladado a Atlanta bajo custodia federal. Rhonda asintió, su voz tranquila. Entonces es hoy. Monroe la miró un instante, comprendiendo sin palabras el peso de esa frase. Sí, es hoy. Y quiero que vengas. No tendrás que hablar,
pero creo que deberías verlo con tus propios ojos. No hubo duda. Rhonda se puso la chaqueta, tomó su bolso y siguió a Monroe hacia el coche. El amanecer se asomaba entre los árboles, teñido de gris. En el horizonte, las luces de los vehículos federales se movían como sombras organizadas. La caravana avanzó en silencio por la carretera que conducía de regreso a Oakville, la misma que había sido escenario del abuso, del arma, del miedo. Rhonda observaba a través del cristal empañado, recordando cada detalle de aquella noche. El asfalto mojado reflejaba las luces de los faros, y cada kilómetro recorrido parecía una lenta purificación de lo que había ocurrido. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, las patrullas locales ya estaban rodeadas. Agentes federales con impermeables oscuros y cascos tácticos se movían con precisión. La lluvia había reducido a sombras las figuras, pero el sonido de las radios llenaba el aire con un zumbido eléctrico. Monroe bajó la ventanilla. «A partir de aquí, no se mueve nadie sin una orden federal», dijo a uno de los oficiales del perímetro. En el interior del coche, Rhonda sentía que el tiempo se detenía. Miró hacia la comisaría. El edificio de ladrillo rojo se alzaba frente a ellas, con su letrero oxidado y una bandera mojada colgando a media asta. Recordó cómo había entrado allí esposada por protocolo, bajo la mirada de hombres que ya la habían juzgado antes de oírla. Ahora eran ellos quienes aguardaban su juicio. Monroe apagó el motor. «Vamos», dijo. Bajaron del vehículo. El viento arrojaba la lluvia en ráfagas horizontales, empapando sus rostros. Rhonda caminó junto a la agente entre los charcos que se formaban sobre el asfalto, sin apartar la vista del edificio. La escena parecía sacada de una película. Los agentes federales entrando, las órdenes gritadas entre la lluvia, los oficiales locales sorprendidos, algunos con rabia, otros con resignación. A través de la puerta principal, Hanlon apareció. Tenía el rostro tenso, las manos levantadas apenas, intentando conservar un resto de dignidad. Su cabello gris estaba pegado a la frente, y la voz le temblaba mientras gritaba por encima del ruido de la tormenta. «Esto es un abuso de autoridad. No tienen derecho». Monroe se adelantó, mostrando la orden. «Tenemos todos los derechos, señor Hanlon. Usted está bajo arresto por obstrucción de justicia, encubrimiento de crímenes y falsificación de informes oficiales». El hombre la miró con desprecio. «¿Y tú quién demonios eres? ¿La persona que va a asegurarse de que pagues por todo lo que ocultaste?», respondió ella con calma. Hanlon trató de hablar, pero los agentes lo esposaron sin darle tiempo. La multitud que se había reunido en la calle, oculta bajo paraguas y chaquetas, observaba en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos. El sonido de los flashes se mezclaba con la lluvia. Rhonda se mantuvo al margen, pero Hanlon la vio. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego ira, finalmente una mueca amarga. «¿Tú?», dijo con voz ronca. «¿Crees que esto arregla algo? ¿Crees que porque me saquen de aquí el mundo va a ser diferente? Siempre habrá alguien más. Esto no termina». Ella lo miró fijamente. «No, no termina. Pero hoy empieza a cambiar». Lo condujeron hasta el vehículo blindado. Los gritos del hombre se perdieron entre los truenos. Rhonda permaneció quieta, bajo la lluvia, sin moverse, observando cómo desaparecía por fin el rostro de quien había protegido tanto abuso durante años. Cuando el operativo concluyó, Monroe se acercó a ella. «Harper será trasladado en 1 hora a Atlanta. Están preparando la audiencia de cargos para esta tarde». Rhonda dudó un momento. «¿Necesitan que esté allí?» «No, pero debería estar». «No por ellos, por ti». El trayecto hacia Atlanta fue silencioso. La tormenta se fue disipando a medida que avanzaban hacia el norte, dejando tras de sí un cielo limpio, con nubes dispersas y olor a tierra mojada. La ciudad los recibió con luces pálidas, un tráfico lento y el murmullo constante de la vida urbana. Monroe estacionó frente al edificio del Tribunal Federal. «Si cambias de opinión, puedes entrar conmigo», dijo. Rhonda asintió. Bajó del coche y se quedó unos segundos mirando la fachada del edificio. Era imponente, de columnas blancas, con el escudo del país grabado sobre la entrada. Las cámaras de televisión esperaban fuera. Los periodistas lanzaban preguntas al aire.
Ella caminó sin responder a ninguna, los pasos firmes, el rostro sereno. Dentro la atmósfera era distinta, fría, controlada, casi aséptica. En la sala de audiencias, los murmullos cesaron cuando Harper fue llevado al frente. Estaba pálido, con el brazo derecho enyesado, vestido con un traje que no le pertenecía. Ya no quedaba nada del hombre que había dominado la carretera aquella noche. Ahora parecía encogido, atrapado en la luz implacable de la justicia. El juez, un hombre de voz profunda, comenzó a leer los cargos. Privación de derechos bajo el color de la ley, falsificación de pruebas, agresión con arma de fuego, conspiración para obstruir justicia. Cada palabra caía como un golpe seco. Harper no levantaba la mirada. De pronto, al final de la lectura, pidió hablar. Su abogado lo intentó detener, pero el juez accedió. Harper se inclinó hacia el micrófono. Su voz estaba cargada de resentimiento. «Todo esto es una farsa», dijo. «Me están sacrificando para dar ejemplo. Ella me provocó. Ella quería esto». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. El juez golpeó el mazo. «Silencio». Harper prosiguió, la voz temblorosa. «He hecho este trabajo 20 años. Sé lo que es enfrentarse a la gente peligrosa. Ustedes no entienden cómo es estar ahí fuera sin saber si alguien va a sacar un arma». El fiscal, una mujer joven de tono firme, se levantó. «¿Está diciendo que una mujer desarmada, cooperando, era una amenaza para usted, sargento?» Harper la miró con odio. «Ella no es cualquier mujer. Es Ronda Rousey, una luchadora. Sabía quién era. Quise que entendiera que las reglas también se aplican a ella». «Las reglas», respondió la fiscal con calma. «Señor Harper, son precisamente lo que usted rompió». El juez volvió a intervenir, cortando el intercambio. «Basta. Los cargos son claros. El tribunal fijará la audiencia principal en 2 semanas. El acusado será trasladado al Centro Federal de Detención hasta entonces». Cuando la sesión terminó, Harper fue retirado entre murmullos y flashes. Ronda no había pronunciado palabra, pero su sola presencia había sido suficiente para llenar la sala. Monroe se acercó a ella. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Ronda, «pero no se siente como una victoria». «Nunca lo es», respondió la agente. «La justicia no es venganza, es equilibrio. A veces ese equilibrio cuesta más de lo que debería». Salieron juntas del edificio. Afuera, los periodistas seguían esperando. Los micrófonos extendidos, las cámaras encendidas. Ronda no se detuvo. Caminó hacia la calle lateral, donde la lluvia comenzaba a caer de nuevo, suave esta vez, como si el cielo necesitara recordarle que aún había cosas por limpiar. Durante los días siguientes, la historia se propagó más allá de Alabama. Las cadenas nacionales transmitieron fragmentos del video, declaraciones de testigos, entrevistas con expertos en derechos civiles. En Oakville, el departamento de policía se desmoronaba. Varios oficiales renunciaron. El ayuntamiento anunció reformas internas, pero nadie creía ya en sus promesas. La gente salía a las calles con pancartas y voces. Por primera vez en años el silencio se rompía. Ronda observaba todo desde lejos. No quería entrevistas ni atención. Se alojó temporalmente en un pequeño apartamento cerca del centro, donde pasaba las noches en silencio, leyendo los informes que Monroe le enviaba. Las reformas avanzaban, pero lentamente, como un animal herido que aún temía moverse. Una noche Monroe llegó con una carpeta gruesa. «El caso se expandió», dijo. «El departamento descubrió irregularidades en 3 condados más. Harper y Hanlon eran solo parte de una red de corrupción. Se presentarán nuevos cargos en las próximas semanas». Ronda cerró los ojos. «Entonces esto recién empieza». «Así es. Pero gracias a ti», empezó. En el silencio que siguió, el sonido de la lluvia volvió a llenar la habitación. Afuera, la ciudad respiraba, lavada por las tormentas. Ronda se acercó a la ventana. Las luces de los autos se reflejaban en el asfalto, creando líneas líquidas que se perdían en la distancia. Pensó en todo lo que había pasado: el miedo, la humillación, la rabia, la resistencia. No se sentía una heroína, solo una mujer que se había negado a arrodillarse. Monroe se levantó para irse. «Descansa», le dijo. «Mañana será otro día largo». Ronda asintió,
mirando el horizonte iluminado por relámpagos lejanos. No importa cuánto dure, respondió. No pienso detenerme hasta que no quede nadie escondido detrás de una placa para abusar de ella. Monroe la miró y en su rostro apareció una ligera sonrisa. Entonces vamos por buen camino. Cuando la puerta se cerró, Rhonda se quedó sola, escuchando la lluvia. En algún punto del cielo, el trueno rodó como un eco distante. Había sido una jornada de justicia, pero no de paz. El equilibrio recién comenzaba a restablecerse, y el mundo, lentamente, se movía otra vez hacia la verdad. El amanecer en Atlanta trajo un cielo translúcido, lavado por la tormenta de la noche anterior. El aire era denso, húmedo, cargado de ese olor metálico que dejan los días de lluvia, una mezcla de tierra y electricidad. Rhonda estaba despierta desde hacía horas, observando desde la ventana cómo el tráfico matinal iba llenando lentamente las avenidas. Cada movimiento, cada bocina le parecía parte de un nuevo pulso, uno que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba marcado por la violencia, sino por la lenta reconstrucción de un orden. La ciudad parecía más viva, y sin embargo, ella no podía evitar sentir el peso del cansancio sobre sus hombros. La justicia se había movido, sí, pero el precio había sido alto. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Contestó con una voz apagada, aún grave por la falta de sueño. Era Monroe. Hanlon y Harper han sido oficialmente trasladados al Centro de Detención Federal, dijo la agente. Los cargos ya son públicos. Esto está causando un efecto dominó. Departamentos en 3 condados revisan sus propios protocolos. ¿Y el resto?, preguntó Rhonda. El fiscal está revisando los casos antiguos, los de las denuncias que desaparecieron. Algunos testigos finalmente están hablando. Lo que comenzó contigo se está extendiendo. Rhonda se quedó en silencio. Escuchar eso le provocaba una mezcla de alivio y tristeza. Había querido justicia, pero también sabía que detrás de cada voz nueva había más dolor, más historias ocultas bajo el miedo. Gracias, Monroe, dijo finalmente. Pero no me felicites todavía. Esto apenas empieza. La agente asintió al otro lado de la línea. Lo sé, y no estás sola. Hoy tengo una reunión en el departamento. Quieren que tú estés. Van a presentar un plan de reformas. Es importante. Rhonda dudó unos segundos, mirando el reflejo de sí misma en el vidrio empañado de la ventana. Iré, dijo, aunque no estaba segura de por qué. Horas después, el edificio del Departamento de Justicia hervía de actividad. Periodistas, funcionarios, asistentes, todos cruzándose en un laberinto de pasillos luminosos. Monroe la esperaba junto a una sala de conferencias llena de gente. Van a anunciar las nuevas directrices, explicó en voz baja. Supervisión externa de los departamentos, cámaras obligatorias, registro público de quejas, revisión federal de cada caso que involucre uso excesivo de fuerza. Rhonda la miró con una ceja arqueada. Suena bien en el papel. Es un comienzo, respondió Monroe. Nadie dijo que sería suficiente. Dentro de la sala, el fiscal del distrito habló ante las cámaras. Su voz resonaba con una mezcla de diplomacia y gravedad. El caso Rousey contra Harper ha revelado fallas profundas en el sistema de rendición de cuentas policial. A partir de hoy, el departamento establecerá medidas para asegurar la transparencia y la justicia en cada procedimiento de arresto y detención. Nadie, sin importar su rango o insignia, estará por encima de la ley. Los aplausos fueron contenidos, protocolarios. Rhonda permaneció inmóvil, escuchando, observando. No buscaba reconocimiento, pero no podía ignorar la sensación de vértigo al verse convertida en símbolo. Era extraño. Durante años había sido conocida por su fuerza física, por su capacidad de dominar un combate. Ahora, la fuerza que se le atribuía era distinta, intangible, hecha de resistencia moral y de verdad. Cuando la conferencia terminó, Monroe se acercó a ella. La prensa quiere unas palabras. No tengo nada nuevo que decir, respondió Rhonda. A veces el silencio también dice mucho, comentó la agente y la dejó marchar. Rhonda salió del edificio y se refugió en la quietud del estacionamiento subterráneo. Su respiración formaba una nube tenue en el aire frío. Sentía una presión invisible,
la de cientos de ojos que esperaban verla como una heroína. Pero ella no se veía así. Había hecho lo que debía, lo que cualquiera con un mínimo de dignidad haría. Sin embargo, el mundo tenía hambre de figuras, y la suya se había convertido, sin su permiso, en un estandarte. Durante los días siguientes, los titulares no cesaron. Reformas federales inspiradas por el caso Rousey. El de O'Connor promete transparencia tras escándalo en Oakville, la mujer que hizo temblar al sistema. Los medios repetían su nombre con una insistencia incómoda, y mientras el país debatía, Rhonda se retiraba en silencio, buscando algo de normalidad entre tanto ruido. Encontró un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque que olía a lluvia. Las mañanas eran tranquilas allí. Se levantaba temprano, preparaba café y salía a caminar entre los árboles. Cada paso le ayudaba a recuperar el ritmo de su respiración, a limpiar el peso de los recuerdos. Pero la calma nunca duraba del todo. Siempre había llamadas, correos, peticiones de entrevistas, invitaciones a foros y conferencias. Una tarde, Monroe la visitó con un expediente nuevo. «Esto no ha terminado», le dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «Hemos recibido informes de amenazas, mensajes anónimos, llamadas, intentos de intimidación a testigos. No te alarmes, pero debes estar alerta». Rhonda hojeó el expediente. Sabía que iban a intentarlo. Los cobardes no se rinden cuando pierden el poder, solo cambian de táctica. «Por eso tenemos protección para ti y para Klein», explicó la agente. «Él ha tenido que mudarse. Le cuesta, pero se mantiene firme». Rhonda guardó silencio un momento. Pensó en el joven oficial, en su rostro nervioso la noche del incidente, en el temblor de su voz cuando se atrevió a decir la verdad. «Es valiente», dijo, «más de lo que muchos creen». Monroe asintió. «Lo es, pero también está pagando el precio. Lo suspendieron sin sueldo mientras se resuelve su situación interna». Esa noticia la indignó. ¿Suspendido por decir la verdad? El departamento local aún intenta salvar la poca reputación que le queda. «No te sorprendas». Rhonda respiró hondo, conteniendo la ira. «Dile que no está solo. Haré algo», y lo hizo. A los pocos días concedió una entrevista televisiva. Fue la primera y la última que aceptó. Sentada frente a las cámaras, habló con serenidad, sin dramatismo, sin exagerar. «No se trata de mí», dijo. «Se trata de todos los que no pueden hablar, de los que viven con miedo de perderlo todo si dicen la verdad. El poder sin control se convierte en abuso, y el silencio lo alimenta». Las palabras resonaron más allá de lo que imaginó, en las redes, en los noticieros, en los foros de debate. Su mensaje no era político ni heroico, era humano, y por primera vez sintió que no hablaba como víctima, sino como una voz entre muchas. Sin embargo, la presión aumentó. Algunos la alababan, otros la atacaban. Se publicaron artículos cuestionando su carácter, su pasado en la lucha, su temperamento. La prensa que antes la elevaba ahora buscaba grietas en su historia. Rhonda no respondió. Aprendió que el silencio puede ser más contundente que cualquier discurso. Mientras tanto, las reformas comenzaron a implementarse. El Departamento de Justicia estableció un programa de supervisión federal para los condados más conflictivos. Se crearon comisiones ciudadanas, líneas de denuncia anónimas y cursos obligatorios de ética para los cuerpos policiales. Monroe, siempre meticulosa, dirigía parte del proceso. Le enviaba informes semanales, no por obligación, sino por respeto. Rhonda los leía cada noche, con una mezcla de esperanza y escepticismo. Sabía que las leyes podían cambiar, pero los corazones tardaban más. Aún así, cada historia nueva de una víctima que se atrevía a denunciar era un paso más. En medio de ese proceso, los ataques se volvieron personales. Una madrugada, alguien pintó su coche con insultos. Días después, un sobre sin remitente llegó a su buzón, con una amenaza escrita a mano. La policía local intervino, pero Rhonda no mostró miedo. «No me van a intimidar», le dijo a Monroe cuando ésta la visitó preocupada. «Si me callo ahora, todo lo que hicimos no servirá de nada». «Solo prométeme que tendrás cuidado», pidió la agente. «Siempre lo tengo», respondió ella con una media sonrisa. Pasaron las semanas. El ruido mediático comenzó a disminuir.
pero las consecuencias seguían desplegándose. En el condado de Oakville, el edificio de la vieja comisaría fue cerrado. En su lugar se levantó un centro de supervisión civil. Las comunidades que antes temían hablar empezaron a reunirse, a exigir transparencia. El nombre de Harper se convirtió en sinónimo de advertencia y el de Rhonda en símbolo de resistencia. Aún así, para ella, nada de eso se sentía como victoria. Cada vez que alguien la felicitaba, pensaba en las mujeres que nunca tuvieron cámara, ni testigos, ni justicia. Esa idea la impulsó a fundar, junto con Monroe y un grupo de abogados, una organización dedicada a la defensa de víctimas de abuso de poder. La llamaron Proyecto Equilibrio. En pocos meses comenzaron a recibir llamadas de todo el país, historias parecidas, voces quebradas por el miedo, y poco a poco se fue tejiendo una red de apoyo. Las noches eran largas, pero Rhonda ya no las pasaba en soledad. En su escritorio, junto al teléfono, tenía la vieja fotografía de su madre, la misma que había llevado en el coche aquella noche. A veces la miraba y pensaba que todo lo que había aprendido, la disciplina, el autocontrol, la calma ante el caos, había sido preparación para esto. No para pelear en un ring, sino para enfrentarse al mundo cuando decide cerrar los ojos ante la injusticia. Una tarde, Monroe llegó con noticias. El Senado aprobó la ley de supervisión policial, dijo. Se llamará la ley Rousey Hayes, por ti y por una mujer afroamericana que denunció otro caso hace años. Es oficial. Rhonda la miró, sorprendida. No necesitaban poner mi nombre. No fue idea nuestra, respondió Monroe. Fue el comité. Dijeron que querían un símbolo. Rhonda sonrió apenas. Los símbolos son frágiles, pero si sirve para que alguien más hable, que así sea. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, salió al porche de su casa. El aire olía a hierba mojada y a libertad. En el horizonte, las luces de la ciudad titilaban como si fueran promesas lejanas. Pensó en Klein, en Monroe, en todas las personas que habían decidido no mirar hacia otro lado. El cambio, comprendió, no venía de un solo acto heroico, sino de la suma silenciosa de muchas pequeñas decisiones valientes. Se sentó en la escalera, respirando el aire fresco, y dejó que el silencio la envolviera. La justicia no había sido perfecta, pero había sido real. Había costado lágrimas, noches sin sueño y la ruptura de muchas ilusiones, pero estaba allí, firme, como la raíz de un árbol que ha resistido todas las tormentas. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del bosque. Un búho, el crujir de las ramas, el murmullo del viento entre los pinos. En ese momento comprendió que la paz no era ausencia de lucha, sino la certeza de haber hecho lo correcto. Y mientras el mundo seguía girando, Rhonda Rousey, la mujer que un día fue humillada en una carretera solitaria, respiró profundamente y supo que, por fin, había recuperado el control de su destino. El aire en California tenía un aroma diferente. Era más seco, más cálido, y cuando el sol descendía sobre las colinas, el cielo se teñía de un dorado profundo que parecía prometer paz después de tanta tormenta. Rhonda llevaba semanas de regreso en su casa, pero la sensación de quietud todavía le resultaba extraña. El camino desde Atlanta hasta ese rincón tranquilo del oeste había sido largo, no solo por la distancia, sino por lo que había dejado atrás. Había cerrado un capítulo que no pertenecía solo a ella, sino a un país entero que por un instante se había detenido a mirar su propio reflejo. Ahora, en ese silencio interrumpido solo por el canto de los grillos y el murmullo del viento, trataba de entender qué significaba seguir adelante. Su propiedad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Praderas suaves, un establo viejo convertido en gimnasio, y más allá, una línea de árboles que se perdía en el horizonte. Cada mañana salía a correr antes del amanecer, no por entrenamiento, sino por costumbre. El movimiento del cuerpo la ayudaba a ordenar los pensamientos. A veces, mientras el sol emergía entre las nubes, recordaba la noche en la carretera de Oakville, la mirada del sargento Harper, el peso del arma apuntando a su rostro. No era un recuerdo que la atormentara, era una cicatriz invisible, un recordatorio de que el control verdadero no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Una tarde recibió una llamada de Monroe. Su voz sonaba más relajada que en meses. El proyecto está funcionando, dijo.
El programa Equilibrio ya tiene oficinas en 5 estados. Están recibiendo cientos de denuncias. Algunos casos incluso se resolvieron en tiempo récord. Tu testimonio cambió la manera en que la gente se atreve a hablar. Rhonda escuchó en silencio. ¿Y los que aún callan? Vendrán, respondió Monroe. El miedo se desgasta cuando otros se atreven primero. Hubo una pausa. ¿Cómo estás?, preguntó la agente. Rhonda miró a través de la ventana. El atardecer encendía las montañas lejanas, y una bandada de pájaros cruzaba el cielo. Tranquila, dijo. No sé si eso es bueno o malo, pero lo es. Monroe sonrió al otro lado de la línea. Es lo que sigue. Nadie puede vivir eternamente en la pelea. Cuando colgó, Rhonda se quedó un rato mirando el teléfono. Había algo en las palabras de Monroe que resonaba más allá de la conversación. Había pasado tanto tiempo luchando, resistiendo, defendiendo, que la idea de simplemente vivir le resultaba extraña, casi ajena. Sin embargo, algo dentro de ella empezaba a entender que la lucha no desaparece, solo cambia de forma. Ya no se trataba de golpes ni de juicios, sino de construir un espacio donde otros pudieran respirar sin miedo. A los pocos días, recibió una invitación formal. El Departamento de Justicia y varias organizaciones civiles planeaban un acto público en Washington para conmemorar la promulgación de la ley Rousey-Hayes. El evento reunía a funcionarios, periodistas y representantes de distintas comunidades. No quería ir. No le gustaban los escenarios, ni las cámaras, ni los discursos que convertían en héroes a quienes simplemente habían hecho lo correcto. Pero Monroe insistió. No se trata de ti, le dijo. Se trata de todos los que necesitan verte allí, para creer que algo cambió de verdad. El viaje a Washington fue breve, pero cargado de emociones que prefería no analizar. Cuando el avión aterrizó, la ciudad la recibió con un clima templado y un cielo limpio. En el hotel, la esperaba un sobre con el programa del evento. Su nombre figuraba al final, después de las intervenciones oficiales. Palabras de cierre: Rhonda Jean Rousey, testigo y promotora de justicia civil. Lo leyó varias veces, sin decidir si debía reír o suspirar. La ceremonia se realizó en una plaza amplia, frente al edificio del Capitolio. Había banderas ondeando, cámaras transmitiendo en directo y un público numeroso que se extendía hasta las escalinatas. Cuando Monroe la vio llegar, se acercó con una mezcla de orgullo y cansancio. «Sabía que vendrías», dijo. «Solo porque no me diste opción», respondió Rhonda con una sonrisa leve. El acto comenzó con los discursos previsibles. Cifras, promesas, estadísticas. Luego hablaron víctimas y activistas. Algunos contaron historias parecidas a la suya, otros peores. Una mujer de voz temblorosa relató cómo su hermano había sido asesinado por un policía y cómo, gracias a la nueva ley, el caso finalmente se reabría. Rhonda la escuchó desde el costado del escenario, con el corazón apretado. Aquella mujer, anónima y valiente, representaba todo por lo que había valido la pena luchar. Cuando llegó su turno, el silencio fue casi absoluto. Caminó hasta el podio despacio, sin mirar las cámaras. Tomó aire. «No vine aquí por reconocimiento», comenzó. «Vine porque sé lo que significa tener miedo y seguir adelante de todos modos. Vine porque sé que la justicia no es una palabra que se pronuncia, sino algo que se construye con actos. Durante mucho tiempo pensé que mi fuerza era física, pero la verdadera fuerza se descubre cuando todo parece perdido y uno decide no arrodillarse». Su voz se mantuvo firme, sin dramatismos. Lo que pasó en Oakfield no fue una historia aislada, fue el reflejo de algo más profundo, pero también fue la prueba de que el cambio es posible. Nadie debería temer a la ley, nadie debería ser humillado por quienes juran protegerla, y ningún abuso debería quedar impune solo porque alguien tiene una placa o un rango. Hizo una pausa. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y un murmullo recorrió la multitud. «No soy una heroína», dijo. «Soy solo una persona que se negó a callar. Si esta ley sirve para que otros encuentren su voz, entonces todo valió la pena». El aplauso fue largo, pero Rhonda no lo disfrutó como celebración, sino como una despedida. Cuando bajó del escenario, Monroe la esperaba con una expresión que mezclaba respeto y gratitud. «No podrías haberlo dicho mejor», comentó.
Lo dije como lo sentí, respondió Rhonda. Nada más. Esa noche en la habitación del hotel, encendió la televisión. Los noticieros transmitían fragmentos de su discurso, analistas discutiendo su legado, y periodistas preguntando si planeaba dedicarse a la política. Rhonda apagó el aparato. No quería ser parte de esa conversación. Quería volver a su vida, a sus días silenciosos, al aire libre de su hogar. La fama nunca había sido su meta, y la justicia no necesitaba ídolos, sino constancia. Regresó a California al amanecer. El vuelo fue tranquilo, casi vacío. Desde la ventanilla vio cómo las nubes se abrían en un manto de luz dorada. Al aterrizar, el paisaje familiar la recibió con la calidez de siempre. El cielo despejado, el olor del mar a lo lejos, la tierra seca bajo el sol. Condujo hasta su casa sin detenerse, disfrutando del silencio de la carretera. La misma carretera que, años atrás, había representado soledad, ahora simbolizaba libertad. Al llegar, dejó las maletas junto a la puerta y salió al porche. El viento movía las hojas de los árboles, y el sol caía sobre la hierba en un resplandor tranquilo. Se sentó en los escalones, respirando despacio, como si quisiera grabar cada detalle de ese instante. Había algo sagrado en la simpleza de la vida cotidiana. Después de meses de ruido, juicios, cámaras y declaraciones, el silencio era su mayor victoria. Durante los días siguientes, retomó su rutina. Ayudaba en el gimnasio local, enseñaba defensa personal a jóvenes mujeres, visitaba refugios, hablaba con personas que buscaban apoyo. No necesitaba protagonismo. Le bastaba con ver cómo cada una de esas mujeres recuperaba poco a poco la confianza en su propio cuerpo, en su voz, en su poder. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo en el gimnasio, una muchacha se acercó al final de la clase. Tendría unos 20 años, tímida, de mirada seria. «Gracias», dijo. «No por la clase, por haber hablado, por no dejar que te callaran». Rhonda la miró con ternura. «No fue fácil», respondió. «Pero hay cosas que uno no puede dejar pasar». La joven asintió. «Yo tampoco voy a hacerlo». Cuando la muchacha se marchó, Rhonda sintió una emoción extraña. Era una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que la verdadera victoria no estaba en lo que había hecho, sino en lo que otros harían después. Ella había sido apenas una chispa. Ahora el fuego se extendía por todas partes, transformando el miedo en coraje. El tiempo siguió su curso. Los titulares desaparecieron. Las redes olvidaron, como siempre lo hacen. Pero en silencio, las reformas continuaron. Los departamentos de policía comenzaron a reportar internamente. Las cámaras se activaban por protocolo y cada abuso encontraba un eco en alguna oficina del programa Equilibrio. Los cambios eran lentos, imperfectos, pero irreversibles. Una tarde de otoño, Monroe la llamó por última vez antes de retirarse del servicio. «No te imaginas cuánto ha cambiado todo», dijo. «Hay días en que pienso que fue un milagro». Rhonda sonrió, mirando las montañas teñidas de luz rojiza. «No fue un milagro, fue trabajo, dolor y gente buena que decidió no rendirse». Monroe rió suavemente. «Entonces brindemos por eso, aunque sea a la distancia». Cuando la llamada terminó, Rhonda permaneció un rato mirando el horizonte. El sol se escondía despacio, como si no quisiera irse del todo. La tierra olía a madera, a pasto seco, a hogar. Dentro, sobre la mesa, aún estaba la vieja fotografía de su madre. Se acercó y la observó. En la imagen su madre reía, en medio de un entrenamiento, con el rostro lleno de vida y determinación. Rhonda la levantó y la colocó junto a la ventana. «Lo hicimos, mamá», susurró. «No con golpes, con verdad». La noche cayó poco a poco. En el cielo aparecieron las primeras estrellas, y un silencio cálido cubrió la casa. Afuera, el viento soplaba con suavidad, moviendo las cortinas, llevando consigo el eco lejano de un mundo que seguía luchando, pero que, gracias a ella y a tantos otros, tenía ahora una esperanza un poco más fuerte. Rhonda se recostó en el sillón, dejando que el cansancio la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había pasado ni en lo que vendría. Pensó en el presente, en la paz que se construye cuando uno se atreve a enfrentarse a la oscuridad.
cerró los ojos. La calma era total. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba abierto. Y el camino, por fin, era suyo. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Mira los siguientes videos y descubre más historias reales que inspiran y hacen pensar. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Juntos, hagamos que ninguna voz vuelva a ser silenciada.